Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 12. Hebreos capítulo 10, versículo 12, dice la palabra del Señor: Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Oremos.
Querido Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Te agradecemos, Padre Celestial, porque nos permite reunirnos una vez más para estudiar tu palabra. Gracias por las bendiciones que has derramado sobre nuestra vida. Gracias por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Queremos pedir en este momento que nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo al estudiar tu palabra. Permite, Padre Celestial, que podamos estar dispuestos y dispuestas para recibir la semilla de la verdad. Gracias por escucharnos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Nuevamente damos gracias a nuestro Dios porque nos permite reunirnos durante la semana para estudiar la palabra del Señor. Estamos realizando una serie de estudios que se ha titulado Sacrificio Eterno y hemos visto cómo el Señor Jesús de manera voluntaria vino a esta tierra a dar su vida por todos nosotros, como el cielo, como Dios, dieron absolutamente todo por traer a nuestra vida salvación, para traer a nuestra vida vida eterna. El día de hoy estudiaremos el tema número 5, que se titula La muerte de Cristo y su significado. Algunas personas dicen que el Señor Jesucristo fue un mártir en la historia humana. Pero es necesario que podamos ver qué significa mártir y si lo que el Señor Jesucristo se convirtió en un martirio. Dice el diccionario que un mártir es alguien que muere porque no puede evitarlo, pero muere por ser fiel. La palabra testigo en el Evangelio según San Juan tiene su raíz en esta palabra de mártir. Martus y marturia hacen referencia a una persona que presenta las evidencias a favor del Señor Jesucristo. Pero quiero que veamos ahora el concepto o la definición de sacrificio. Un sacrificio es un gran esfuerzo que realiza una persona, ya sea para alcanzar un objetivo, ayudar a otro sujeto, etc. Sacrificarse en este sentido puede llegar a implicar poner en riesgo la propia vida o incluso entregarla. Y es necesario que desde ahora definamos que la muerte del Señor Jesús es un sacrificio, porque el Señor Jesucristo consintió, porque el Señor Jesucristo aceptó morir en favor nuestro. El Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 13 dice que nadie tiene mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos. Y veremos cómo el Señor Jesús dio su vida por todos nosotros, por toda la humanidad. San Juan, capítulo número 10, versículo 17 y 18. Dice la palabra del Señor: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Hasta dónde llegó el Señor Jesucristo por salvarnos? El Señor Jesucristo dijo: yo voy a morir en su favor. Yo voy a morir porque esa es mi decisión. Yo voy a morir porque mi Padre y yo estamos resueltos a darlo todo por salvar a la raza humana. Mi Padre y yo estamos de acuerdo de que venga a la tierra a morir y de esa forma se pueda dejar en claro ante todo el universo
que Satanás es mentiroso y que Satanás es padre de mentira. La muerte del Señor Jesucristo, querido amigo y amiga, fue un acto voluntario que muestra el alcance y que muestra el amor del Señor Jesucristo y del cielo por toda la raza humana. San Mateo, capítulo número 26, versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Era la voluntad del Padre que el Señor Jesucristo muriera. Y era también la voluntad del Señor Jesucristo morir por todos nosotros, morir para darnos salvación y vida eterna, morir por usted y morir por mí, querido amigo y amiga. Entonces, ¿qué significa la muerte de Cristo? La muerte de Cristo, como ya lo hemos dicho, es un sacrificio, porque el Señor Jesucristo decidió morir, porque el Señor Jesucristo aceptó morir en beneficio de todos nosotros. Decidió sufrir a como diera lugar para darle salvación a usted y vida eterna. Capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo, para morir, tenía que atravesar por una terrible y horrenda experiencia. Tenía que ser abandonado de Dios, tenía que ser olvidado de Dios, tenía que ser desamparado de Dios, y fue justo lo que el Señor Jesucristo tuvo que vivir, y a pesar de vivirlo, se mantuvo firme, se mantuvo fiel en su decisión de salvar a los seres humanos. Cuando el Señor Jesucristo pendía allí en la cruz, refirió las palabras que se encuentran en el Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y qué era lo que estaba sucediendo en ese momento? Es bueno saber que Dios abandonó al Señor Jesucristo porque era la única forma de resolver el pecado de toda la humanidad. Pero Dios amaba a su Hijo, pero Dios apoyaba a su Hijo. Isaías, capítulo número 53, versículo 3 al 5, y allí vamos a notar algo muy especial con respecto a lo que estamos hablando. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice la palabra de Dios que nosotros lo tuvimos por azotado, que nosotros lo tuvimos como abatido, que nosotros lo tuvimos como afligido de Dios. Nosotros, no el Padre. Dios siempre amó a su Hijo. Dios siempre estuvo atento de su Hijo. Hay una escena especial en la película La Pasión de Cristo. Tal vez usted la pueda recordar. Cuando el Señor Jesucristo estaba allí en la cruz del Calvario y elevó esas palabras especiales al cielo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor Jesucristo muere allí y se presenta una escena en donde del cielo cae una gota. Y qué precioso es que cuando Cristo murió, Dios mismo
llora por la muerte de su hijo. Ahí se presenta un gran terremoto y nos damos cuenta que el Padre siempre estuvo allí al lado del Señor Jesucristo. Y si Dios mismo consintió en la muerte del Señor Jesucristo, fue porque era la única forma, la única manera en que podría traer a nuestra vida salvación y vida eterna. Por eso era necesario que se realizara el sacrificio eterno, que se realizara el sacrificio del Señor Jesucristo. San Juan, capítulo número 3, versículo número 14. El Señor Jesús está en una entrevista con Nicodemo y después que Nicodemo le hace una serie de preguntas, el Señor Jesús le refiere lo siguiente, versículo 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Yo vine a morir, le estaba diciendo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Yo vine a pagar el precio por el pecado. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otra solución. Cuando todos me vean levantado allí en la cruz, allí atraeré a todos a mí mismo, le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. El pecado se inició en el cielo, se inició allí en el corazón de Satanás, de Lucifer, de este ángel de luz. Y por eso era necesario que ante todo el universo se vindicara el carácter de Dios, que se vindicara el carácter de nuestro amante Salvador. Allí en la cruz del Calvario, como ya lo dije, quedaría expuesto ante todas las inteligencias celestiales que Satanás era mentiroso y que Satanás era padre de mentira. Allí en la cruz del Calvario también quedó demostrado el propósito de Satanás. Pero ahora podemos decir que hay salvación, pero ahora podemos proclamar que en Cristo Jesús y en su muerte hay redención y hay vida eterna. Dice el profeta Isaías que el Señor Jesucristo cargó con nuestras enfermedades. Quiero que me acompañen al Evangelio según San Mateo, capítulo número 8, versículo número 14 al 17. Fue Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Entonces tocó su mano y la fiebre la dejó. Ella se levantó y lo servía. Al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Lo hizo el Señor Jesús? Claro que sí, querido amigo y amiga. Cuando vamos al Evangelio según Isaías nos damos cuenta que el Señor Jesucristo hizo todo para nuestra salvación. Que el Señor Jesucristo llevó a cabo la misión de nuestro Dios y que en su propia vida se cumplió lo dicho por el profeta Isaías, por lo que estaba escrito allí en sus escritos, valga la redundancia. El Señor Jesús estaba completamente seguro que al venir a esta tierra sería clavado en una cruz. El Señor Jesucristo sabía cuál sería el fin de su misión, pero a pesar de eso, nunca dio un paso atrás. Se mantuvo firme para poder darnos a nosotros, para darle a usted y a mí la salvación, para darle a usted y a mí la redención. Gloria a nuestro Dios. Hebreos capítulo número 9, versículo
27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Debemos estar entonces nosotros felices en esta hora, amigo y amiga, que el Señor Jesucristo haya muerto en nuestro favor, porque de esa manera nosotros podemos recibir salvación, podemos recibir redención. Por eso cada día nuestra vida tiene que ser una vida de consagración, una vida de continua obediencia a Él. Por eso cada día debemos entregarle nuestro corazón a Él y hacer de Él nuestro Señor y Dios. ¿Por qué no hacerlo entonces en este momento? ¿Por qué nosotros a veces dudamos de una salvación tan grande? ¿Por qué a veces somos tan remisos para entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo? Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 24. Dice la palabra de Dios: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y dice el apóstol Pedro: por su herida habéis sido sanados, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, ¿era necesario el sacrificio del Señor Jesucristo? Claro que sí, querido amigo y amiga. ¿Tomó el Señor Jesucristo la decisión de venir a ser nuestro sustituto? Claro que sí. ¿Lo apoyó el Padre en esa decisión? Sí, Señor. Pero gloria a Dios, porque el Señor Jesucristo murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Y gloria a Dios, porque gracias a su resurrección, hoy el Señor Jesucristo también se encuentra intercediendo allí en el santuario celestial por cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo murió para nuestra justificación y resucitó para nuestra salvación. Gloria a nuestro Dios. Filipenses, capítulo número 2, versículo número 7. Dice el apóstol Pablo: sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Dice el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo renunció a toda su gloria. Dejó a un lado su cetro, dejó a un lado su corona, dejó a un lado sus vestiduras reales y vino a esta tierra a hacerse semejante a los hombres. Vino a esta tierra a sacrificarse por usted y a sacrificarse por mí. Asumió la naturaleza humana para poder cumplir con la misión. Asumió la naturaleza humana con la posibilidad de venir a ser maltratado, de venir a ser vituperado, de venir a ser golpeado y trajinado por los seres humanos. Pero a pesar de todo eso, querido amigo y amiga, el Señor Jesucristo siguió adelante para cumplir con su misión. Y doy gloria a nuestro Dios, porque como lo dije también en uno de nuestros temas anteriores, era la única forma para que nosotros pudiésemos alcanzar vida eterna. Era la única manera para que ustedes y yo pudiésemos contemplar la esperanza de vivir eternamente, para tener la esperanza de vivir para siempre, para tener la esperanza de dejar este mundo de dolor y de sufrimiento, este mundo de muerte, de angustia, de calamidades, y poder gozar de la paz eterna allí en las mansiones celestiales. Hebreos, capítulo número 2, versículo número 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El pecado trajo muerte y el Señor Jesucristo dijo: yo vengo a acabar el pecado en mi propio cuerpo, en mi propia carne. Colosenses capítulo número 2, versículos 14 y 15. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás vino a implantar el imperio de la muerte y el Señor Jesucristo dijo: entonces yo vengo a dar mi vida para acabar con el imperio de la muerte. Dijo el Señor Jesucristo: en mi carne acabaré con el imperio del pecado. No había otra manera, no había otra forma para acabar con esos dos imperios, solamente con el sacrificio del Hijo de Dios. Y Cristo consintió morir en nuestro lugar. Todo el cielo, querido amigo y amiga, se unió para darnos la salvación. Gloria a nuestro Dios. Efesios capítulo número 5, versículo número 2. Dice el apóstol Pablo: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo se dio en sacrificio por todos nosotros, amigo y amiga. Y yo le hago entonces una pregunta en este momento. ¿Por qué resistirnos entonces al maravilloso amor de Dios? ¿Por qué resistirnos a tan grande muestra de amor por cada uno de nosotros? Cristo lo pagó todo. El cielo lo dio todo por darnos salvación y vida eterna. ¿Por qué a veces nos ponemos tan duros? ¿Por qué a veces rechazamos el sacrificio de Dios? ¿Por qué a veces rechazamos el sacrificio del Señor Jesucristo en nuestro favor? ¿Por qué a veces nos gusta a nosotros vivir de maneras tristes? ¿Por qué a veces vivimos de maneras desorganizadas? ¿Por qué a veces preferimos tener esas vidas que muchas veces son miserables y entregarle a nuestro Dios todo el corazón? ¿Por qué no hacer una entrega completa de nuestra vida al Señor Jesucristo? San Juan, capítulo número 16, versículo número 32. Dice la palabra de Dios: la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Esas palabras las refirió el Señor Jesucristo antes de que Él fuese arrestado. Dice la palabra de Dios que el Padre estaba con el Señor Jesucristo. Pero hubo un momento en que para morir, el Padre tuvo que abandonar a su Hijo. Hubo un momento especial en la vida, en el ministerio, en la pasión del Señor Jesucristo, en que su Padre debía abandonarlo. Ese fue un momento muy difícil para Dios y fue un momento muy difícil para el Señor Jesucristo. Cuando vamos al capítulo 17, versículo 1, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo pronunció estas palabras: ha llegado la hora. ¿Cuál hora había llegado? Había llegado la hora del dolor y del sufrimiento. Había llegado la hora en que el Padre tendría que abandonar a su Hijo. Había llegado la hora en que todos los pecados de toda la humanidad estarían sobre los hombros del Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo no le dolió tanto que lo hubiesen clavado en la cruz. No le dolió tanto que lo hubiesen escupido. No le dolió tanto que lo hubiesen golpeado. Lo que más causó dolor al corazón del Señor Jesucristo
fue cargar con todos los pecados de la humanidad. Había llegado la hora acordada desde la eternidad en que Él llegaría a pasar, el Señor Jesús, ese momento tan difícil, el momento del sacrificio, el momento de la separación, el momento del dolor, el momento de poner todo en orden para que usted y yo pudiésemos alcanzar vida eterna. Pero a pesar de todo eso, el Señor Jesucristo se mantuvo firme en la decisión de salvarlo a usted. El Señor Jesucristo se mantuvo firme en la decisión de salvarme a mí. Se mantuvo firme en la decisión de mantener la justicia. Se mantuvo firme en la decisión de desenmascarar el mal. En la decisión también de manifestar su misericordia. Alabado sea nuestro Dios. La pregunta que podemos hacernos en este momento es: ¿quién entregó a Jesús a la muerte? No fue Judas por dinero. Tampoco fue Pilato por temor. Tampoco fueron los judíos por envidia, sino fue el Padre por amor. Y doy gloria a Dios porque el Padre por amor decidió entregar a su propio Hijo. Y doy gloria a Dios porque por amor el Señor Jesucristo entregó su vida por todos nosotros. Y doy gloria a Dios porque por amor el Señor Jesucristo vino a morir por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso, en este momento, amigo y amiga, yo le hago esa invitación a que dejemos a un lado todas las cosas que nos separan de Cristo y le entreguemos completamente nuestro corazón a Él. Que dejemos de vagar por este mundo que lo único que nos trae es dolor y sufrimiento, que nos trae decepciones, y nos entreguemos completamente en los brazos del Salvador. Que Dios tiene algo mucho mejor, algo especial para nosotros que sobrepasa todo entendimiento. Que Dios tiene preparado muchas cosas mejores que las que nos puede ofrecer este mundo. Y hoy es un buen día para que nosotros le entreguemos nuestro corazón a nuestro Dios. Cuenta una historia que en una isla del Pacífico había una ley que decía que todo aquel que fuera sorprendido robando tendría como castigo 40 azotes menos uno. De repente se empezaron a perder las cosas de la isla. Comenzaron a seguirle la pista al ladrón y finalmente lo atraparon. ¿Quién era el ladrón? Una anciana. ¿Y quién era esta anciana? La mamá del cacique de la isla. El consejo se reunió para deliberar, para reevaluar la ley junto con el cacique. La mamá del cacique era una ancianita de 83 años, flaquita, y el consejo sabía que con 2 o 3 latigazos esta ancianita podría morir. Le preguntaron al cacique que qué pensaba hacer, que qué opinaba de la situación, a lo que él le respondió: la ley se mantiene, 40 azotes menos uno, mañana a la salida del sol. Esa noche los rumores corrieron por toda la isla. Algunos dijeron que este cacique era un desgraciado, que era un pequeño demonio, que cómo era posible que no tuviera compasión por su propia madre, que él no debería ser el jefe de la isla. Al día siguiente, todo estaba preparado para la ejecución. Los habitantes de la isla habían llegado allí al lugar. Había una plataforma. En esa plataforma se encontraba el verdugo, un hombre alto y fuerte. También estaban allí todo el consejo y no estaban de muy buen humor, no estaban de acuerdo con la decisión del cacique. El cacique también se encontraba en ese lugar. Todo el mundo estaba triste, algunos lloraban.
trajeron a la madre del cacique. Le amarraron sus manos en un poste. El verdugo procede a romper la blusa de la ancianita y queda al descubierto su espalda. Una espalda flaquita, se le notaban sus costillitas. El verdugo estaba nervioso, estaba tenso porque iba a matar a la mamá del cacique de la isla. Todos estaban esperando a que saliera el sol. Salió el sol. El cacique mira al verdugo. El verdugo mira al cacique. Y cuando el verdugo se dispone a levantar su mano, todos observan que el cacique se quita su chamarra. Un hombre fuerte, una espalda grande. Se dirige hasta donde está su madre. Se hace en la parte de atrás. La cubre con su cuerpo. La abraza con sus brazos. Y en ese momento le dice al verdugo: aplique el castigo ahora. Todo el mundo quedó en shock. ¿A quién iban a castigar? A la mamá. ¿Quién merecía el castigo? La mamá. ¿Quién había cometido el delito? La mamá. Pero curiosamente, cuando el látigo venía hacia el cuerpo de la madre, se encuentra con la espalda del cacique. Comienzan a bajar los golpes, los latigazos, y la carne empieza a brotar. Y después venía otro golpe y la sangre salía del cuerpo del cacique. Todo el mundo se daba cuenta cómo la espalda del cacique quedaba cada vez más desollada y la espalda de la madre no recibió ni un solo golpe. ¿Entiende lo que significa el sacrificio del Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo pagó la sentencia que le correspondía pagar a usted y a mí. El Señor Jesucristo recibió los golpes que debíamos recibir usted y yo. Por eso, ¿cómo no amar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no entregarle nuestra vida a Él? Si nosotros entendiéramos lo que significa el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, nuestras vidas serían completamente diferentes. Seríamos cristianos completamente diferentes. Seríamos personas fieles. Seríamos personas leales. Seríamos personas que honran y glorifican el nombre de nuestro Dios. Por eso, amigo y amiga, hoy es una buena oportunidad para entregarle nuestro corazón al Señor. Hoy es una buena oportunidad para darle nuestra vida a Él. Dice la palabra de Dios: hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. Amigo y amiga, este mundo en el que nos encontramos cada vez más se está yendo a pedazos. Cada vez más se están acrecentando las señales y eso demuestra que el Señor Jesucristo viene muy pronto por sus hijos. Y es mi deseo que usted y yo estemos dentro de ese grupo de redimidos que gozarán de la patria eterna con Cristo Jesús. El Señor Jesús está buscando cada día a sus hijos. Y mi pregunta para usted hoy es: ¿reconoce el sacrificio del Señor Jesucristo en su favor? ¿Acepta de todo corazón el sacrificio que el Señor Jesucristo pagó por su salvación? ¿Le gustaría hoy aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Está dispuesto, está dispuesta a entregarle su vida a Él y a prepararse para su pronto regreso? Si esa es su decisión, le invito para que oremos en esta hora diciéndole al Señor que lo reconocemos como nuestro Señor y que deseamos estar con Él en la eternidad. Por lo tanto, nos prepararemos cada día para ese maravilloso encuentro. Oremos. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, alabado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, porque nos muestra el precio que pagó el Señor Jesucristo para darnos salvación.
Permite, Padre Celestial, que podamos contemplar ese sacrificio en este día. Que podamos aceptarlo, pero sobre todo, que al ver lo que el Señor Jesucristo tuvo que padecer en esta tierra, le entreguemos completamente nuestro corazón. Pido una bendición especial por nuestros amigos y amigas, por todas las personas que están viendo este mensaje. Que tú les bendigas grandemente y que cada día puedan tomar la firme decisión de prepararse para un día poder encontrarse con su amante Salvador. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén.